Ok, buenos días. Vamos a seguir con nuestra clase. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Vamos a seguir con este hermoso libro porque realmente ha sido muy espectacular lo que estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, llegamos a Efesios capítulo 5 y lo primero que encontramos en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Ok? Entonces nosotros, una de las cosas que debemos hacer como cristianos es imitar a Dios. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Quitando los atributos divinos, ¿cuáles son los atributos de Dios? Dios es ¿qué? Amor, misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es una persona que está pendiente de nosotros. Entonces necesitamos imitar a Dios. ¿De acuerdo? Entonces Pablo, en Efesios, acuerda que todo el libro de Efesios, ¿de qué es lo que hemos venido hablando? De quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo. Entonces, al entender que yo soy un hijo de Dios, al entender que soy un príncipe, un rey, un sacerdote, yo debo comportarme como tal, ¿de acuerdo? Entonces Pablo dice, imitemos a Dios como hijos amados. O sea, si somos hijos, tenemos que comportarnos y movernos a la manera de la cual es Él, ¿de acuerdo? Y acá en el versículo 2 aclara, dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Ok? Pero llegamos al versículo 3 y hay algo interesante. Dice Pablo, hay algo que no debemos nombrar entre nosotros. Sí, hicieron ahí el trabajo, dice que hay unas cosas que no se deben nombrar entre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces dice primero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Dice que aún no se debe nombrar entre nosotros. Una de las cosas que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y uno de los errores que cometemos los humanos es hablar más de lo que debemos hablar, o sea, más de la cuenta. Nosotros agarramos y estamos hablando de las personas, nosotros hablamos de lo que hacen las personas, nosotros hablamos de que si hicieron o dejaron de hacer, nosotros hablamos que fulano tiene una mala actitud, o sea, estamos hablando, es más, en estos días de ardua política, es chistoso porque mi esposa ha dicho algo muy interesante, nosotros hablamos mal de los políticos. Entonces te llegan mensajes al Facebook, te llegan mensajes al WhatsApp, hablando mal de los políticos, ¿sí? Diciendo que son malos, que son unos pícaros, que son tramposos. Dice, listo, puede ser verdad, pero la Biblia nos dice que tenemos que estar trabajando en eso. ¿Qué es lo que dice acá? Volvamos a leerlo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros. O sea, nuestra conversación no debería ser, nuestro eje de conversación no debería ser lo avarientos que son las personas. O en cierta forma la política, aunque estoy de acuerdo que se debe votar y uno debe tener una participación política, pero tenemos que saber en qué nos estamos metiendo. Miren, ¿qué es avaricia? Avaricia es querer más, querer tomar. Miren, a veces nosotros sin darnos cuenta, cuando hablamos de cosas, hablamos de avaricia. Yo quiero tener una casa más grande, ¿qué hacemos para tener más dinero? Y resulta que nuestro eje de conversación se convierte solamente en avaricia. Entonces, dice la Biblia, dice Pablo, ustedes son hijos de Dios, ustedes no deben estar hablando de esas cosas. Ustedes compórtense como Dios, ¿sí? O sea, no que seamos Dios, sino que nos comportemos como Dios se comportaría en esas circunstancias, como Cristo se comportaría. Y habla de fornicación, de inmundicia y de avaricia. Más adelante dice que es idolatría toda persona, porque dice en el 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. O sea, ¿el avaro tiene herencia en el reino de los cielos? No. Curiosamente, ¿por qué? Porque es idólatra, y la idolatría es un pecado complicado. O sea, ¿idolatría qué? Al dinero, ¿sí? A las posesiones, yo quiero más, yo deseo más, y eso se llama avaricia. ¿Listo? Vamos acá. ¿Qué es lo que tenemos? Dice en el versículo 4, sigue diciendo que no podemos tener palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren, ¿por qué Pablo dice que no podemos decir palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías? Deshonestas, necedades y truhanerías. Una palabra deshonesta, ¿qué es? Una mentira, ¿no es cierto? Necedades, ¿qué son? Necedades que yo me arrancho en un punto, yo me pongo en un punto y de ahí no me muevo, así los otros tengan la razón, es una necedad. Tú dices que alguien es necio porque uno le dice, tienes que hacer tal cosa, y la persona dice que no, y ahí se queda necia la persona, ¿ok? O sea, es una persona terca, necedades, que es una truanería. Cuando es que uno habla de que alguien es truán, esa persona es truán.
No, creo que no, que es mala, una persona mala. Uno dice, los ladrones son truanes. ¿Sí? ¿Nunca habían escuchado? Una palabra nueva para su diccionario. Truanes son esas personas malas, esas personas que hacen lo malo o de mal corazón. Entonces, ¿por qué Pablo dice que no podemos hablar ni necedades, ni truanerías, ni qué? ¿Qué es lo otro que dice? Truanerías. Ni palabras deshonestas, ni ser. ¿Por qué Pablo dice que no podemos hablar eso? Porque en todo el capítulo, en todo el libro de Efesios venimos hablando quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué posición tenemos en Cristo Jesús? Somos herederos, coherederos, somos reyes, somos nacidos de nuevo, tenemos la herencia eterna. ¿Cómo un rey, como un príncipe, como una persona de ese calibre va a estar hablando cosas deshonestas, mentiras? ¿Cómo va a estar hablando de necedades, truanerías? ¿Una necedad cristiana cuál es? Yo les digo mucho, una necedad cristiana, o sea, un cristiano, uno le dice tienes que hacer tal cosa, ¿y qué es la respuesta de muchas veces de la gente? No puedo. Eso es una necedad, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿de acuerdo? Una mentira, una palabra deshonesta. Exacto, una persona dice, ¿por qué no podemos hablar palabras deshonestas que son mentiras? Porque si decimos que yo no voy a lograr esto, estoy haciendo mentiroso a Dios, porque Dios dijo, te voy a bendecir y te voy a dar y te voy a poner en tal lado, y si yo digo que no se puede lograr, que no lo voy a lograr, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es mentiroso. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos hablar, menos una persona que no tenga confianza, una persona que hoy diga una cosa y mañana diga otra, un truán, ¿sí? Una persona pícara, que uno no sepa qué esperar de esa persona. Como los cristianos, un hijo de Dios va a estar diciendo eso. Entonces Pablo, de acuerdo a todo lo que ha venido enseñando a nuestra posición en Cristo Jesús, dice, ustedes tienen que comportarse como hijos de Dios. Tengan altura, tengan talante, ¿sí? Tengan ese orgullo correcto de, hombre, yo no puedo hacer esto porque ¿cómo voy a hacer esto si yo no soy un ladrón, no soy un pícaro, yo soy un hijo de Dios, ¿de acuerdo? Me tengo que comportar como un hijo de Dios. Entonces llegamos acá, en el 4 dice, sin ustedes tienen que hablar con acciones de gracias. ¿Cómo habla una persona que sabe que lo tiene todo, que tiene la victoria, que tiene una posición en Cristo Jesús, que sabe que Cristo viene por uno? Uno habla con gratitud, ¿sí? Uno habla y se pone contento en las cosas que tiene que decir. ¿Ok? Sigamos acá. Una pregunta que les hice es, ¿cómo se engaña a la gente? Lo encontramos en el versículo 6. Miren lo que dice. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo se engaña a la gente? Con palabras vanas. La forma de engañar a las personas es hablándoles vanidades. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar iglesias, estoy hablando de cristianos, a la gente le gustan las vanidades. Entonces, ¿qué es una palabra vana o una vanidad? Ustedes han visto una revista que se llama Vanidades. ¿Ustedes nunca la han visto? Uno la abre y no tiene absolutamente nada, solo tonterías. O sea, es como para pasar el rato. Entonces, los zapatos de moda, use cordones con los zapatos, use estos lápiz labiales, el test si te ama tu pareja. O sea, son tonterías, ¿ok? Frivolidades. Entonces, ¿qué vanidades le gusta escuchar a la gente dentro de las iglesias? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué vanidades les gusta? Uno que lo que dicen allá, ay, tan lindo, tú eres tan especial, hombre de Dios, siervo, tú eres santo y tú eres tan lindo, tú cuando cantas, ay, no, eso se parece que fueran los ángeles, ¿sí? Entonces, son vanidades. También otra cosa que estaba diciendo acá Daniel, vanidades, por ejemplo, no, tú vas a tener plata, tú vas a poder conquistar. Miren, yo hablaba el otro día con alguien y le decía, el dinero no lo es todo, ¿no es cierto? Si no, el índice más alto de suicidio no estaría dentro de la gente que tiene plata, ¿sí? Los que tienen plata a veces son los que más se suicidan, ¿de acuerdo? Entonces, la solución no es esa, pero nosotros queremos eso, queremos las cosas vanas. A ver, yo siempre les he dicho, la gente quiere, ustedes los invitan a una iglesia pequeña, ¿sí? Una iglesia que tenga 100 personas, y lo invitan a otra iglesia que tiene 1000 personas con sonido, con luces. La gente le gusta las cosas banales. Entonces se queda en la iglesia grande porque, ay, tan bonita la alabanza, ay, tan bonito los sugieres, ay, vio el pastor ese reloj que tenía, uy, cómo ha sido bendecido. ¿Sí me entienden? Pero entonces uno lo lleva a una iglesia donde las sillas son unas tablas de madera con ladrillos, el piso en tierra, y de pronto dicen, no, pues es muy bonito, pero acá no me quedo. Porque a la gente le gustan las cosas vanas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Fíjese que así se engaña a la gente, hablándoles vanidades. Ustedes van a llegar a iglesias, a lugares que la gente está engañada, porque les hablan vanidades, únicamente vanidades. ¿Listo? Llegamos al versículo 9 y hay una pregunta.
¿Cómo se da el fruto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice acá en el versículo 9, ¿cómo se da ese fruto? Miren lo que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo es que tú das fruto de justicia? ¿Cómo es que das el fruto del Espíritu Santo? Haciendo lo bueno, en lo bueno. Dice, en lo justo y en lo verdadero. Acuérdense, vuelvo y repito, Efesios habla de nuestra posición en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? Estoy en un lugar bueno, estoy en un lugar justo y estoy en un lugar de verdad. Ahí es donde empiezo a dar fruto, cuando entiendo quién soy en Cristo Jesús. ¿Tú cuándo vas a dar amor? El fruto de amor, ¿cuándo va a crecer tu amor? ¿Por qué la gente no ama? A ver, ¿por qué la gente no ama? Porque les han hecho daño, porque están pendientes que fulano no me quiso, mi esposo me engañó, me dejó, mis hijos me tratan mal. Entonces la persona no ama. ¿Cuándo esa persona puede llegar a amar? Uno como líder, como pastor, ¿qué le dice a la persona? No ponga los ojos en la gente, ponga los ojos en Cristo. Entonces cuando la persona llega y mira a Cristo y ve que Cristo, ¿qué hace Cristo con él? Lo ama, ¿qué más hace? Lo cuida, le da todo lo correcto, ¿sí? Le hace todo lo bueno. ¿Esa persona va a amar? ¿Esa persona va a amar? Sí. Por ejemplo, paciencia. ¿Por qué la gente no es paciente? ¿Por qué la gente no es paciente? Porque ven que las cosas no se dan, porque las circunstancias son adversas, porque está esperando algo y se demoran años, entonces no hay paciencia. Pero si tú aprendes a mirar a Jesús y tu posición en Cristo Jesús, Jesús siempre está contigo, Jesús siempre te da un buen final, Jesús hace las cosas buenas para ti, entonces esa persona va a tener paciencia. Por eso dice que el fruto se da en bondad, justicia y verdad. Cuando uno empieza a andar en la palabra de Dios y en Cristo Jesús, entonces en Cristo Jesús es que nosotros logramos las cosas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, ese fruto se da en bondad, justicia y verdad. ¿Qué es lo bueno? Dios. ¿Qué es lo justo? La palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Ahí es donde vamos a dar fruto, cuando nos centramos en la palabra. Por eso es importante leerla todos los días, por eso es importante analizarla, por eso es importante masticarla, ¿sí? Por eso gastarle tiempo a la palabra es importantísimo, ¿ok? Una pregunta que les hacemos acá es, ¿qué genera hablar lo malo? ¿Qué genera hablar lo malo que hacen las personas? Ustedes se pueden hablar de las personas que hacen lo malo. Uno habla de eso. Ay, mire, por ejemplo, estos días me llegó en WhatsApp unos videos de Siria, ¿sí? Y claro, es horrible, como los niños sufren y todo, pero la gente empieza a hablar de eso, ¿sí? ¿Qué genera el hablar lo malo que hacen las personas? Ojo, no estoy diciendo que lo neguemos, pero es que a veces estamos hablando de lo malo de malo. ¿Qué genera en el versículo 12, cuando empezamos a hablar lo malo que hacen la gente, qué es lo que genera en nosotros? Genera vergüenza. Dice que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros no deberíamos hablar de esas cosas, sabemos que existen. Tenemos que decir, por favor, oren por las personas en Siria. Porque están sufriendo, sí, pero no podemos quedarnos y, uy, vea, los torturaron, uy, mire, hicieron esto, uy, mire, le sacaron los ojos, uy, no sé qué, tenaz, porque a veces gastamos mucho tiempo en eso, y peor, si estamos hablando de lo malo que hacen, mire cómo roban, ¿sí? Miren cómo estafan, miren cómo violan, miren cómo hacen el sexo ilícito, miren cómo se drogan, dicen, nosotros no tenemos que hablar de eso, ¿ustedes saben que eso existe? Claro, que una vez que se lo digan es más que suficiente, pero nosotros sí tenemos que orar, decir, bueno, oremos por esto, están haciendo lo malo. Pero es que a veces nos quedamos hablando todo el tiempo de lo malo que hacen, ¿sí? ¿Ustedes han visto alguna vez páginas en Facebook que solo hablan mal de los políticos? ¿Y hablan mal de la gente? Oiga, aterrador. O sea, yo a veces digo, esos cristianos no pagan politólogos. O sea, eso es hablando mal y hablando pestes y porquerías y cosas inmundas. Y ¿saben qué? Y a veces hasta se dan en el error de colocar videos de personas que son en contra de Dios, lesbianas, homosexuales, porque están apoyando más o menos lo que piensan, entonces lo ponen ahí. Yo me dice, pero ¿qué estamos hablando? Es vergonzoso, eso debe producir vergüenza en nosotros. ¿Sí? ¿Qué tal nosotros acá? Bueno, vamos a hablar cómo es que tienen relaciones sexuales los muchachos hoy en día en unas discotecas llamadas cuartos oscuros. Eso da vergüenza, eso no, es más, una vez hasta le da pena pensar en eso. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que genera vergüenza el hablar de lo que ellos hacen en privado. ¿De
¿de acuerdo? En lo que hacen en oscuro, lo que hacen lo malo. Ahora llegamos en la parte del versículo 15 al 16, que es muy bueno, al 20, es muy, muy interesante porque dice, ¿por qué debemos aprovechar bien el tiempo? ¿Por qué hoy en día debemos aprovechar bien el tiempo? Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Los días son malos? Uno ve la maldad que hay. Ahora estaba viniendo y vi en el periódico que Donald Trump está amenazando a Siria, o sea, puede ir a atacar a Siria y eso, la gente no se mete en Siria, ¿saben por qué? Porque es que Rusia los apoya, los países árabes, entonces es muy complicado porque genera un conflicto muy fuerte, ¿sí? Entonces a veces hacen los bobos y se van, entonces él ya está diciendo que va a atacar, entonces se arma un problema, o sea, cada día uno prende el televisor y hay problemas. Esta semana pasada pasó un problema en Colombia y entonces la gente murió por unas avalanchas y después uno prende el televisor y entonces en Siria mandaron gas, guerra química, o sea, mandaron gases en bombas y después se para uno y prende el televisor el otro día y le subieron a la gasolina y se para el otro día y entonces se cayó tal presidente y, o sea, los días son malos. Ustedes hablan con la gente que está alrededor suyo y están subsistiendo. Los días son malos y dice que tenemos que ser diligentes en aprovechar bien el tiempo. ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo? ¿Cómo se aprovecha bien el tiempo? Haciéndolo bueno. Miren, acá hay algo bonito. En el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Señor para sus vidas? Ustedes tienen que saberla. Miren, esta semana hablábamos con mi esposa de algo muy chévere. Estábamos hablando con una persona que le estaba diciendo, mire, estoy confundida, llevo un año sin hacer nada, estoy deprimida, no sé si irme a tal ciudad, a tal otra, aquí no hago nada, no tengo con quién orar, me siento frustrada, me siento enferma. Entonces nos agarramos de ese versículo que está en Hebreos capítulo 12, versículo 1, que dice que nos despoje, dice por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren, ¿cuáles son los testigos, esa grande nube de testigos que dice Hebreos 12.1? ¿Saben cuál es la nube de testigos? Todo el capítulo 11. El capítulo 11 empieza a decir que por la fe Abraham hizo, por la fe Enoc hizo, por la fe Daniel hizo, por la fe pusieron. Esos son testigos nuestros, ¿sí? Esos son testigos que nos están diciendo, miren, nosotros lo hicimos, ustedes pueden hacerlo también. Nosotros vivimos por fe, ustedes pueden hacerlo también. Nosotros hicimos cosas grandes por fe, ustedes también pueden hacerla. Por esos testigos que tenemos ahí, acá en la Biblia, dice que tenemos que despojarnos de todo peso. ¿Cuál es el peso que tienen ustedes? ¿Cuál es el peso que tiene la gente? Las circunstancias, los problemas, la escasez, la enfermedad. Dice, debemos despojarnos de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, despojémonos de todo peso y después dice, y del pecado que nos asedia. ¿Cómo asedia el pecado? La tentación, ¿no es cierto? El pecado está ahí para tentarte, para que tú hagas lo malo, para detenerte, para desanimarte. Dice que tenemos que despojarnos de eso y hacer ¿qué? Correr con paciencia la carrera que tenemos que adelante. Miren, nosotros no tenemos que estar preocupados si tenemos o no tenemos casa. No debemos estar preocupados si tenemos o no tenemos auto. No debemos estar preocupados si tenemos o no tenemos ciertos estudios. Lo que tenemos que hacer es correr la carrera que Cristo puso en nosotros. Por eso dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es la meta. Nosotros debemos correr haciendo la voluntad de Dios y a veces nos olvidamos. ¿Sí? A veces, claro, no estoy diciendo que tienen que estar metidos en la iglesia todo el día, no estoy diciendo que tienen que estar orando todo el día y leyendo la Biblia todo el día, no. Uno tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer deporte, pero es que a veces nos olvidamos de para qué estamos en esta vida. Tenemos una carrera, por eso acá en Efesios estamos leyendo que seamos sabios, diligentes en hacer la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? En que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ay, tengo que estudiar italiano, tengo que estudiar japonés y quiero irme a pasar por el mundo. ¿Es la voluntad de Dios para tu vida? Yo creo que Dios te llama a cosas más grandes. Puedes viajar por el mundo y puedes estudiar eso, pero nunca descuides lo que Dios ha puesto. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que decía Pablo a Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
mediante la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio era la reunión de ancianos como en la cúpula directiva, para que entiendan. Ese es el presbiterio, sí, la reunión. Entonces, ¿qué decía? Aviva el fuego, te aconsejo, no lo descuides, no descuides el don de Dios que está en ti. Ustedes tienen un don, todos los que estamos acá, tenemos un don y necesitamos avivar ese fuego. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la voluntad de Dios, para eso estamos acá. Cuando lleguemos al fin de nuestras vidas, les aseguro que los viajes, las casas, los carros no les van a llenar. Lo único que le va a llenar es, hizo lo bueno delante de Dios, hizo lo correcto delante de Dios. Qué rico, por eso me da dolor esas personas, esos pastores que han desviado el camino y se volvieron, mercaderes de la fe, y va a llegar el final de sus días llenos de plata, con millones, con mansiones, con guardaespaldas, con autos blindados, pero van a perder su alma. ¿Y de qué les sirvió todo eso? De nada, ¿de acuerdo? Dice, sigamos leyendo acá. Dicen, no os embriaguéis, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Un día yo estudiando qué es embriagarse con vino, es que no tenemos que hacer las cosas que nos lleven en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? No debemos de desatender su voluntad, no busquemos hacerlo de la manera del mundo las cosas. Eso es embriagarse con vino. Cuando uno se embriaga, se pierde la inhibición, hace tonterías, no le importa lo que digan los demás. Dice, no, ustedes no busquen eso. Ustedes tienen que ser sobrios, ustedes tienen que tener los cinco sentidos puestos y hacer las cosas correctas. Y dice, antes bien llenémonos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Miren, hoy les voy a enseñar algo nuevo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Dice acá en el versículo 19, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Ok? ¿Cómo así que tenemos que hablar entre nosotros con salmos, con cánticos, alabando al Señor en nuestros corazones? ¿Cómo así que tenemos que hablar entre nosotros con cánticos? ¿Qué entienden ustedes? Que tengo que decir, Mateo, qué bendición verte hoy, el Señor te bendiga. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? ¿Ustedes creen que eso está diciendo? No, además dice que no tenemos que cantar entre nosotros, sino hablar entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Miren, les voy a mostrar algo. Agarren así, vayamos al libro de Salmos. Reine ahí, abren cualquier salmo. ¿Sí? Miren lo que dice acá el Salmo 128. Miren, escuchen. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. El 126 que me encanta, y eso que habría así a la que me diera. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Qué es lo que se refiere a Efesios, capítulo 5, versículo 19, cuando dice que tenemos que hablar entre nosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales? ¿Saben qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que hablar lo bueno sobre las personas. ¿Sí? Miren, les voy a enseñar algo. Yo puedo estar calvo, ¿sí? Me puedo estar quedando calvo. Por favor, no me digan, ay, pastor, cada día más calvo. No. Es como decir, ay, usted cada día más ojeroso y más feo. ¿Eso les parece bonito? ¿Tengo algo bonito yo? Dice, pastor, el occipucio acá, esta vaina de aquí se le ve lo más de bonita. Entonces díganle a uno, qué occipucio tan lindo que tiene usted. ¿Sí? ¿Por qué no hablamos lo bueno? Siempre hablamos lo malo. Si él tiene algo feo, no hablemos lo feo sobre él. ¿Ustedes han escuchado un salmo? Vida desgraciada, qué porquería de vida, malditos todos. No, eso no es lo que dicen los salmos. Claro, hay salmos de queja adelante, pero siempre exaltando la grandeza de Dios. O sea, está quejándose el hombre y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Todos me guían, me siguen, pero tú eres mi amparo, mi fortaleza. Nosotros tenemos que hablar lo bueno sobre las personas. ¿Cuántas veces hablamos mal sobre nuestros familiares? Sobre todo a veces con nuestros hijos pasamos problemas porque entonces son indisciplinados o son perezosos. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la gente? ¡Ah! Mi hijo más perezoso, no. Mi hijo más, no, eso no me llega tarde. O sea, si se dan cuenta, Efesios, todo el libro de Efesios es diciendo quiénes somos en Cristo Jesús. Y cuando llegamos acá dice, ustedes tienen que saber cuál es la voluntad de Dios. Hablen santidad, hablen bendición, hablen prosperidad, hablen victoria. Pero los que estamos liderando sabemos que uno habla con cristianos y cuál es su forma de hablar. Ay, vida difícil,
ay, pobrecito yo, ay, todo me sale mal, ay, no sé qué quiere el Señor de mí. ¿Nos ha pasado? ¿Así lo hemos dicho nosotros o le hemos escuchado a otros? Eso nos pasa a todos, ¿sí? Pero acá dice, tenemos que hablar con salmos, himnos, cánticos espirituales. Después termina diciendo, alabando al Señor, cantando y alabando al Señor siempre en vuestros corazones. ¿Dónde tenemos que alabar a Dios? Acá. No es el hecho de venir acá, ¿cuántas veces viene gente a la iglesia? ¡Ay, te amo, te alabo! Y salen y el corazón vuelto una chicuca. Porque dice que tenemos que alabarle aquí. ¿Qué quiere decir que yo le alabo en mi corazón? ¿Saben qué quiere decir que yo le alabo en mi corazón? Que cuando lo van a matar a uno, como el testimonio de Torturados por Cristo, que yo les he contado que me encanta, que sacaron a los que eran 10 cristianos a las estepas siberiana a que murieran de frío, desnudos. Entonces empiezan a caer 1, 2, 3, y cuando ya queda el último, se devuelve el último, ¿sí? El último cristiano. Y el soldado que está en la puerta le dice, ¿usted qué va a hacer? Dice, ¿por qué no? Yo voy a negar a Cristo porque me muere frío. ¿Usted está loco? Le dice el soldado, le dice, yo cada vez que muere alguien, yo veo que un ángel del cielo baja y se lo lleva al cielo. Yo quiero eso. Y el soldado se desnuda y va a morir por Cristo allá. El que cuenta el relato es el que Dios permitió, seguramente después se arrepintió. Alabar a Dios en el corazón es que cuando tú estés en Siberia porque vas a morir por Cristo, tu cuerpo está congelado, ¿sí? Te duele lo que no está escrito porque el frío empieza a doler, ¿sí? Te calan los huesos, empieza a quemar la piel, quemar los músculos, pero adentro de tu corazón tú, oh Dios, qué hermoso momento. Eso es alabar a Dios en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Entonces fíjese lo importante de reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Y termina, dice acá, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú sabes quién eres, en dónde estás parado, no te afanas. Por ejemplo, no he pagado el arriendo. No importa, mañana lo pagaré. Dios tiene problema. O sea, ¿eso es problema para mi vida? Eso no es nada. ¿Sí? Me estoy muriendo. ¿Y qué? Si es la voluntad de Dios y llegó mi tiempo, gracias Señor. Más bien gracias que me das tiempo para arreglar las cosas y cuadrarlas. ¿Sí? Yo les he dicho, yo conozco personas que decían, ay, mejor que Dios me lleve, ya no aguanto más, pero cuando la muerte se le para en la puerta, se asustan. Es otra historia. Pero nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo Jesús y qué podemos. Por eso los días son malos, dice ahí Efesios. Tenemos que redimir los días, saber cuál es la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. A veces solo corremos para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, terminamos esta parte de Efesios y empieza una que ya es para ir terminando, terminamos la próxima clase de Dios mediante. Dice, sométanse los unos a los otros. Entonces, este capítulo empieza a hablar de sujeción y respeto. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que empieza diciendo acá, versículo 1, someteos unos a los otros en el temor a Dios. ¿Sí? Entonces, dice que nuestra vida cristiana es de sujeción. ¿De acuerdo? Nosotros primeramente, ¿a quién nos sujetamos? A Dios. O sea, Él es la cabeza de esta iglesia, Él manda por encima mío, ¿sí? Por encima del pastor de la iglesia, Él es el que manda. Entonces nosotros nos sujetamos a Él. Si yo estoy haciendo lo correcto, obviamente todos vamos a estar en sujeción porque estamos obedeciendo. Pero si el pastor está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, hombre, es un momentico, yo no me puedo estar sujetando a alguien que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es algo importante, porque es que a veces la gente agarra este versículo para decirle, tú tienes que sujetarte a tus líderes, a tus pastores, sin chistear. No, un momento, yo los amo, me sujeto en amor, pero Pablo mismo decía, vean cuál es mi conducta y el resultado de mi fe y entonces imíteme. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que mirar si lo estoy haciendo bien o no, ¿de acuerdo? Y acá dice que nos tenemos que sujetar los unos a los otros. Eso yo lo he dicho muchas veces, lo dejo para que la gente que escuche los audios pueda entenderlo. Si Shana tiene cosas mejores que yo me sujeto a ella, ¿no es cierto? Porque ella sabe hacer cosas que yo no sé hacer. Entonces dice, pastor, déjeme que yo soy experta en tal cosa. Entonces yo que no sé hacerlo, yo me sujeto a ella. Y ella se sujeta a mí en cosas que yo sé hacer. Y yo me sujeto en Pepito, en otras cosas que sabe hacer y viceversa. O sea, no tiene nada de malo, yo no me las sé todas. Es más, aún en el manejo de la iglesia, yo no me sé todo el manejo de la iglesia. Entonces, ¿por qué Dios puso 5 ministerios y no 1? Porque se necesita de otras personas para que las cosas funcionen. Uno no puede hacerlo todo solo. ¿Listo? Entonces, llega este versículo y empieza uno de los versículos que la gente complejos. Dice, mujeres casadas,
estén sujetos a sus maridos como al Señor. Entonces llega y dice el hombre, ¿sí ve? La mujer tiene que hacer todo lo que yo digo. No, pero dice que nos sujetemos, dice que sus mujeres sujétense como al Señor. A ver, como al Señor, no, como al Señor. Pero ¿cuál es el secreto de que nos sujetemos a Dios? ¿Por qué nosotros nos sujetamos a Dios? ¿Por qué nos sujetamos a Dios? Porque Él dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. No te dejaré ni te desampararé. Jehová es mi esposo para las viudas. El de a su vida, porque es que más adelante, tan rico que es del hombre pedir sujeción. No, usted sujétese y hágame caso. Usted tiene que ir donde yo digo. Usted tiene que dar la plata cuando yo digo. Usted tiene que hacer lo que yo digo. No, tan chévere que es así, interpretar la Biblia es facilísimo, ¿no? Porque es que dice acá, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo se entregó a la iglesia. O sea, un momentico. La mujer se sujeta, y estoy totalmente de acuerdo, se tiene que sujetar, pero el hombre tiene que dar el 150%. El hombre tiene que trabajar más que la mujer. La mujer solo se sujeta, el hombre tiene que darlo todo. Estas son las predicaciones que no me gustan. O sea, mujer sujétense, amén. Ah, pero papito, como Cristo, usted me comporta como Cristo. ¿Y cómo se comportó Cristo con la iglesia? Agarró y le dijo, tú no te preocupes, yo voy a dar la vida por ti. Quédate quietita, yo te voy a adornar de vestiduras finas, de santidad. No te preocupes, quédate ahí, yo te voy a sanar tu corazón. Quédate ahí, no te muevas, yo voy a entregarlo todo por ti. Tranquila, solo recíbelo. Ah, ¿quién no se sujeta así? Ay, papito, lo que quiera. Pero es que ahí es donde entramos. El hombre tiene una responsabilidad grandísima. Y el hombre tiene, o sea, tan fácil que es, sujétense. Ay, mi mujer no se sujeta. No, eso no es así. Y yo lo he experimentado con mi propia esposa. Ella se sujeta a mí a la medida que yo me doy por ella. Cuando yo soy egoísta, cuando yo solo pienso en mí o en mi beneficio, ella no se sujeta bien. Y hay luchas, y hay discordia, y hay problemas. Pero cuando yo me doy y busco su bienestar y quiero hacerla sentir bien, ella empieza a obedecer. Y yo le digo, ¿hasta el cosa bueno? ¡Wow! ¿Sí me entienden? Ahora, ustedes que hay varias mujeres, piensen. ¿Ustedes han luchado en contra de alguien que le está diciendo, hagan tal cosa? Pero cuando esa persona da todo por ustedes se sujetan sin ningún problema. Y la sujeción es voluntaria. Lo mismo por Cristo. ¿Por qué nos sujetamos a Cristo? Porque Él dio todo por nosotros. Porque Él nos dio la vida, Él nos da todo. Entonces, o sea, ingrato sería que no nos sujetáramos a Él. ¿Sí? Entonces, fíjense lo lindo que es este pasaje de sujeción. ¿Sí? Entonces, esas cosas que tenemos que entender, dice acá, dice que Cristo santificó a la iglesia, la presentó con arrugas sin mancha, o sea, fíjense todo lo que hizo Él, por eso es que nos sujetamos. Y Pablo dice, por eso es que la mujer se debe sujetar al marido. ¿Sí? Por eso es que la mujer se debe sujetar al marido, porque el marido da todo por ella. ¿Sí? Pero si no es muy complejo. O sea, esperar que se sujete cuando yo no doy lo que tengo que dar es complicado. ¿Ok? Sigamos acá. Y dice acá, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, nadie aborreció jamás a su cuerpo, porque somos los miembros los unos de los otros, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, parte que hemos estado viendo precisamente en el trabajo de divorcio, parte de dejar a su padre y a su madre, ¿por qué es? Hay un refrán en el mundo que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si yo trato ¿cómo le puedo decir? Si yo trato de ayudar la vida de mi papá y de mi mamá y ayudar la vida de mi esposa, lo va a hacer a medias. Por eso dice, déjenla y délo todo por ella. Es que este pasaje es muy, muy interesante en esa parte. O sea, deja a un lado y ahora su fin es presentar a su esposa santa, sin pura y sin mancha, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Sí? Es un trabajo muy elaborado. Ahí es donde dice uno que no quiere ser cabeza. Es mejor estar en sujeción y no ser cabeza, porque la responsabilidad que nos cae, ay Dios mío, es brava. ¿Listo? Miren, y dice Pablo, grande es este misterio, más yo lo digo de la iglesia y no de los esposos. O sea, el misterio de que nosotros somos uno en Cristo. En la vida normal somos uno con nuestra pareja, pero dice, pero el misterio más grande no es ese, el misterio más grande es que somos uno con Cristo, la iglesia es uno con Cristo. Eso es realmente lo supremamente espiritual. Lo otro es lo sencillito, lo otro es lo grande, ser uno en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Y termina este versículo, dice, por lo demás, cada uno de nosotros también
ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete al marido. O sea, como que Pablo terminando, ¿no? Ya, o sea, esto es grande. Amen a sus mujeres y ustedes respetan a sus maridos. Ya, listo, se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos. Ya en la próxima clase terminamos con Efesios capítulo 6, donde vamos a terminar de la sujeción y vamos a hablar de la armadura de Dios, que es un pasaje también muy, muy bonito, muy lindo. Entonces, terminando hoy, concluyendo, debemos hablar las cosas buenas, debemos comportarnos lo bueno, debemos hacer lo bueno porque somos hijos de Dios y nuestra posición en Cristo, que Efesios hemos venido hablando de eso, nuestra posición en Cristo es la que nos hace hacer estas cosas y vivir en esto. ¿De acuerdo? No nos olvidemos quiénes somos. No nos preocupemos de las circunstancias que están alrededor nuestro. No importa, tenemos, dice Hebreos, vuelvo y le digo, 12:1, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo importante no es el momento en que estamos viviendo, lo importante es el camino que tenemos trazado. ¿Sí? La meta es Jesús, hacer la voluntad de Dios. O sea, en nuestra vida lo importante es ese recorrido, no qué pasa en su alrededor. Algunos momentos van a ser difíciles, algunos vamos a llorar, otros vamos a festejar, otros vamos a estar contentos, otros vamos a estar tranquilos, otros vamos a estar un poquito desesperados, ¿sí? Como decía Pablo, derribados pero no destruidos, en angustias perseguidos, mas no desamparados, atribulados pero no destruidos. Eso es la vida cristiana, pero nuestro camino es lo importante. Eso que Dios nos mandó a hacer es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a dejar ahí. Listo, entonces Dios los bendiga.